Bienvenidos al primer episodio del video podcast Innovación y Desafíos en Trauma con el Dr. Ordóñez. Soy Carlos Ordóñez, cirujano de trauma, emergencias y cuidado intensivo. Y hoy les vamos a presentar con mi invitado, que es el doctor José Julián Serna, cómo es la evolución de la cirugía del trauma y emergencias. Y les vamos a mostrar este presente que estamos viviendo y cómo llegamos a este presente construyendo un largo pasado. Y posteriormente les iremos a mostrar los desafíos que se vienen en el futuro. Bienvenido, José. Profe, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí acompañándote y contando esta historia que yo sé que a todo el mundo le va a parecer buenísima. Entonces, muchas gracias por la invitación. Entonces, José Julián es cirujano de trauma y emergencias y además es cirujano vascular. Esto tiene una gran importancia y relevancia y hoy él es los cirujanos del momento. José, ¿cómo es esto del trauma? ¿En qué consiste? ¿Qué le pasa a los pacientes que sufren trauma y cómo se mide esto hoy en día? Pues, profe, a ver, nosotros aquí en Cali vivimos una epidemia de trauma. ¿Por qué una epidemia de trauma? Porque la tasa de homicidios en Cali, que es la ciudad pues, donde nosotros estamos, es alrededor de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una de las ciudades más violentas de Colombia, pero las grandes ciudades de Colombia están alrededor de eso, pero Cali es 50 por cada 100.000 habitantes y eso, según la Organización Mundial de la Salud, es una epidemia. Como para que la gente entienda, ciudades violentas, por ejemplo, de los Estados Unidos como Chicago o como Baltimore, están alrededor de los 13, 15 homicidios por 100.000 habitantes. Y ciudades de Europa, por ejemplo, Estocolmo en Suecia, son ciudades que tienen menos de un homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces, la situación aquí en Cali es alarmante porque pues vivimos una epidemia. Y adicionalmente a eso, las muertes por accidente de tránsito aquí en Cali son alrededor entre 18 y 20 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, la situación de trauma aquí en nuestra ciudad es gravísima. Y por eso es que nosotros nos vimos en la necesidad de hacer algo y de convertirnos en cirujanos de trauma y emergencias. En Cali, a principios de los 80, yo no sé si eso lo sabías, la tasa de homicidios era de 20. O sea, estábamos en el límite de que fuera una epidemia. Pero a finales de los 80 comenzó a tener un ascenso, iba subiendo a 60 y en los años 90 llegamos a tener unos récords de 125 homicidios por 100.000 habitantes, que eso es una cosa desorbitante. Y en Cali pasaba eso. Ahora, en la época grave de las drogas y del cartel de Pablo Escobar, Medellín llegó a estar por encima de 300 por 100.000 habitantes. Eso es una cosa impresionante. Entonces, nos vimos en la necesidad de que cirujanos fueran capaces de atender estos pacientes porque por cada muerto que estábamos hablando llegaban 6 o 7 heridos y había que atenderlos y atenderlos bien. Entonces, desde esa época al doctor Armando González y al doctor Ferrada, que eran los jefes de cirugía, se les ocurrió una idea de que algunos cirujanos se dedicaran al manejo del trauma y las emergencias. Y desde ahí se ha venido como pensando en cómo es esa situación y que debe haber gente especialista en eso. Pero para poder entender todo esto tenemos que mirar este presente y el pasado, cómo se construyó. ¿Qué has pensado o qué se hace en el trauma cuando un paciente queda abierto? Dicen que el abdomen abierto, ¿qué es esto? ¿Y qué sistemas se usan hoy en día
a ver cómo fue esa historia o qué es lo que has vivido y qué es lo que sientes hoy. Bueno, profe, primero, esos datos que vos estás contando, pues si hoy creemos que estamos en una época difícil, no me imagino cómo era en esa época. Y eso que nosotros hoy contamos con grupos ya conformados. Aquí en la Fundación Valle del Lili, nosotros somos 8 cirujanos de trauma, formados todos como cirujanos de trauma, contamos con la unidad de cuidado intensivo, con dispositivos de presión negativa para manejar el abdomen abierto, y eso es lo que nosotros hacemos en el día a día. Pero yo creo que va a ser muy importante y muy interesante para todos oír cómo llegamos acá, porque para mí dejar un abdomen abierto es lo que hago todos los días. Todos los días dejo pacientes con el abdomen abierto, le dejo su dispositivo de presión negativa y lo mando a la unidad de cuidado intensivo a que otro compañero cirujano de trauma lo termine intensivista, lo termine pues como de reanimar en la UCI. Entonces, contame, profe, cómo fue eso del abdomen abierto, porque para mí es lo más normal del mundo, pero tengo entendido que eso fue todo un proceso para llegar hasta acá. Sí, José habla del abdomen abierto, de presiones negativas. En los pacientes que están gravemente lesionados, no se le puede cerrar la cavidad abdominal, sino hay que hacerle cirugías por etapas y se deja sistemas especiales. Y hoy José está hablando de presión negativa. Imagínense que a finales de los 80 nosotros encontramos un artículo, y los artículos en esa época no se encuentran como José los encuentra ahora, que pone 2 palabras claves y le salen 10 artículos. Ahí teníamos que ir a la biblioteca, buscar cosas y encontramos un artículo que hablaba del abdomen abierto en peritonitis. Y eso fue muy interesante y trajimos ese artículo y otro que encontramos a Cali y le mostramos a los jefes esa idea y a la gente le llamaba la atención, pero nadie se atrevía a hacerlo. Y entonces fue en esa época en que comenzamos a dejar el abdomen abierto. El doctor Armando González tenía unas tarjetas, que era una tarjeta roja y una verde. Entonces la tarjeta roja quería decir que el paciente estaba muy crítico, ya fuera por sepsis intraabdominal o por trauma, y que esos pacientes tenían una mortalidad por encima del 70%. Y entonces comenzamos a aplicar eso, a aplicar la técnica del abdomen abierto, y recuerdo historias dramáticas como nos llamaban, ¿no? A preguntarnos, bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Cuántos pacientes lleva? Y vimos que al principio las cosas son difíciles y uno no sabe y es complejo. Y es así como todos nuestros primeros pacientes terminaron muriéndose con el abdomen abierto. Entonces era casi para cerrar esa innovación. Y así nos ha pasado muchas cosas. Pero cuando los directores y los jefes tienen proyección y son inteligentes y piensan hacia adelante, como que dan otra segunda oportunidad. Y dijeron, bueno, te vamos a dar otra oportunidad, pero tienes que analizar los datos, qué pasó y por qué se terminaron muriendo. Y lo que encontramos fue cosas fáciles, era que se lo poníamos el día que se iba a morir. Así era de simple. Entonces lo que entendimos era que lo estábamos haciendo tarde. Cuando comenzamos a hacerlo temprano, los pacientes comenzaron a sobrevivir. Y ahí fue cuando tomamos la decisión y ya en Bogotá el doctor Borraes lo estaba haciendo, nosotros lo estábamos haciendo, en Medellín lo estaban haciendo, y hicimos nuestra primera publicación sobre el abdomen abierto con mallas y bolsa de Bogotá en el año 89. Bajamos la mortalidad de esos pacientes que el doctor González decía de 70 hasta 35%. O sea, eso es un cambio dramático. Y profe, ¿y eso entonces era como? ¿Se iban pasando la ronda y viendo el paciente por paciente y el doctor González decía, a este paciente le ponía la tarjeta roja y era como, aquí no hay mucho para hacer? Aquí, y a este la tarjeta, ¿era qué, verde o azul? Verde era la que, la verde. Como que podía seguir andando, ¿no? Bueno, y entonces ustedes se dieron cuenta que los de rojo, ya esos, ya como que la batalla estaba perdida, ya ese, de pronto habíamos perdido mucho tiempo, habían perdido mucho tiempo en dejarle, en hacerle las cosas. Y entonces entendimos que habían 2 cosas, le dejamos el abdomen abierto, pero cuando trajimos unos profesores a un congreso,
nos hablaron que los pacientes deberían estar en una unidad de cuidado intensivo, ser soportados con ventilación mecánica, con monitoría no invasiva, y nosotros no entendíamos eso. Y estábamos hablando de finales de los 80, no entendíamos que un paciente de trauma pudiera ir a una unidad de cuidado intensivo, porque las unidades de cuidado intensivo eran solo para los pacientes de infarto o los pacientes de aneurismas cerebrales. Profe, pero para que yo entienda y entienda toda la gente que nos está viendo, entonces ustedes operaron un tipo con unos tiros en el abdomen, gravísimo. Lo operaban, le hacían la cirugía, le dejaban el abdomen abierto. Y cerrado primero. Y lo despertaban y lo mandaban para la habitación, para el piso de cirugía hombres allá en el hospital. Así era. Había que hacer una reconstrucción anatómica total, por muy lesionado que estuviera, tenemos que reconstruir todas las heridas, cerrar el abdomen y iba para el piso. Y eso era lo que el doctor González decía, esta es crítica de la tarjeta roja, ya sabía que el paciente se iba a morir porque el paciente muy graves. Entonces nosotros decíamos, pero tiene que haber algo que cambie esto. Entonces, como habíamos empezado con el abdomen abierto en sepsis, dijimos, ok, apliquémosle esto mismo a los de trauma. Entonces le aplicamos el abdomen abierto a los de trauma. Yo me acuerdo que fuimos a Bogotá, al Congreso Nacional de Cirugía, dijimos, estamos haciendo abdomen abierto en sepsis y ahora en trauma. Y en el Congreso casi nos matan. Todos los de Bogotá y toda la gente decía, es imposible, ustedes enloquecieron, aceptamos para una cosa, pero no para los heridos. Entonces, no entendíamos la cosa, pero creíamos que por ahí era el camino. Y cuando hoy te pregunto, ¿cómo es la unidad de cuidado intensivo y qué haces en la unidad de cuidado intensivo? Que la unidad de cuidado intensivo para ustedes es una extensión de la cirugía o es todo metido hoy en día. Lo que pasa, profe, es que, claro, para los cirujanos de hoy, esto que nos estás contando es pues, una historia muy, muy interesante, pero para nosotros este es el día a día. O sea, dejar a un paciente con el abdomen abierto, un paciente grave de trauma, yo creo que a nadie se le ocurre cerrarle el abdomen. Y abdomen abierto, paciente grave, es igual a unidad de cuidado intensivo después. Por eso me llama tanto la atención cuando dicen, no, lo dejamos con el abdomen abierto y luego iba al piso. Claro, y todavía les faltaba un poquito para poderlo sacar. No, hoy la unidad de cuidado intensivo para nosotros hace parte, es tan importante como la cirugía, y ahorita hablaremos de eso, del antes, durante y el después. Yo creo que cada momento es tan importante como el otro y uno no puede ser sin el otro. Y la unidad de cuidado intensivo, digamos que es nuestro día a día. Todos los días vamos allá, tenemos 6, 7, 10 pacientes, todos con el abdomen abierto, todos intubados, todos, digamos que unos en un proceso y otros en otro. Pero lo imagino pensando en lo que me estás contando, todos con la tarjetica verde, porque todos van como a salir adelante. Y eso es lo que pasaba. Entonces, nosotros analizábamos y decíamos, pero ¿qué pasa? Los operamos bien, ya sabemos operarlos, pero se morían. Y yo le decía al doctor Ferrada, que era el jefe nuestro de cirugía de trauma, tenemos que hacer algo hay diferente. Algo nos falta. Algo nos falta. Y preciso, cuando vinieron estos cirujanos y hablaron del cuidado intensivo, entonces yo le dije al doctor Ferrada, yo me voy para allá a ver si esto es cierto. Y entonces me invitaron y fui a Richmond y fui a Carolina a ver las unidades de cuidado intensivo y a ver que si era una realidad, que los pacientes de trauma que nosotros no podían conocer la unidad de cuidado intensivo, podían ir allá, les tenían un monitor, les tenían el ventilador y los pacientes se salvaban. ¿Y qué les hacían diferente? Cuando fuiste allá, ¿qué era la diferencia? Era que la gente entienda qué era la diferencia, o sea, qué era lo que hacían ellos allá, como específicamente que aquí no hacían, porque ya el abdomen abierto ya lo habían empezado. ¿Y qué era lo otro que le hacían en la unidad de cuidado intensivo? La diferencia era que los pacientes de aquí iban para el piso, allá iban y extubados, acá iban intubados con ventilación mecánica, les colocaban la monitoría invasiva, los catéteres de Swan-Ganz, se hacía una monitoría y se sabía cómo era el comportamiento del paciente. Entonces, entendimos eso y vimos que sí era cierto. Y al ser cierto, entonces volvió
volvimos y jugamos, le propusimos al doctor Armando González, digamos, usted nos deja un espacio para crear una unidad de cuidado intensivo y Para los pacientes de para los trauma. pacientes de trauma solamente. Y tuvimos la fortuna que nos donaron en Baltimore unos monitores, conseguimos unos ventiladores y el doctor González nos dio un espacio en el área de cirugía de mujeres y creamos inicialmente la unidad de cuidado intensivo. La unidad de cuidado intensivo con lo poquito que sabíamos. Imagínense que los pacientes les dejamos así y no había terapistas respiratorias en la noche. Llegábamos al otro día y el paciente estaba muerto. Con el abdomen abierto, Con el abdomen intubado, con intubado el ventilador y muerto. Y muerto. Y yo, pero no puede ser. Entonces encontrábamos cosas como que no había quien los aspirara en la noche. Y cosas de ese tamaño. Y poco a poco fuimos corrigiendo rápidamente y en un año, porque el doctor González dijo, tiene un año para demostrar que eso es una realidad. Si usted es capaz de demostrar que eso es real y que los pacientes no se mueren en una supuesta unidad de cuidado intensivo, podemos seguir con el programa. Y fue así. Entonces ya, como te decía, esa mortalidad de los del abdomen abierto, todos esos pacientes críticos que le ponían la tarjeta roja, en un año bajamos la mortalidad del 70 al 35%. Entonces fue, cuando lo presentamos al departamento de cirugía, eso fue impresionante. Y el regalo que me dijeron a mí es, ahora sí, me dijo el doctor González, ahora que usted está demostrando que esto es verdad, vaya a estudiar cuidado intensivo. Vayas a estudiar realmente cuidado intensivo. Y fue así como yo me fui a estudiar cuidado intensivo con el doctor Alonso Gómez a Bogotá. Y el doctor Alberto García, que era el compañero mío, se quedó en la unidad incipiente que estábamos haciendo y así fuimos construyendo poco a poco la unidad. Y hoy las unidades de cuidado intensivo en cirugía de trauma y emergencia son como la que tenemos en la Fundación Valle del Lili. Unas unidades gigantes de más de 100 camas, tenemos 20 camas para trauma y emergencias. Y la mortalidad en cuidado intensivo hoy de nuestros pacientes es inferior o alrededor del 10% en los pacientes graves. Y eso. Entonces, el avance ha sido impresionante. Entonces, mire que eso es como, te cuento la historia rápidamente de qué pasó con el cuidado intensivo. Bueno, entonces, esto pasó, profe, más o menos en cuántos años. O sea, esto fue una historia de unos 10 años, 10, 15 años. Sí, empezamos entonces en los años 90, fuimos construyendo durante todo el 90. Ya la clínica empezó en el 94, ya comenzaron las unidades verdaderas de cuidado intensivo en la fundación y en el hospital, y eso fue evolucionando, y ahora todos los residentes de cirugía, todos los cirujanos de trauma, de emergencia, todo el mundo rota por allí, tienen conocimiento, tienen la idea clara de que los pacientes tienen que manejarse en conjunto. Bueno, profe, y pues yo oigo esta historia que me parece pues muy interesante y creo que a la gente le debe estar pareciendo una historia buenísima. Los que nos dedicamos a esto y entendemos de lo que estamos hablando, nos ponemos como en ese momento de la vida y decimos, para nosotros eso hoy por hoy es algo muy obvio y es de nuestra cotidianidad. Pero yo te digo hablar del abdomen abierto, que en ese entonces con las bolsas, la bolsa de Bogotá, cómo empezaron lo de la intubación de los pacientes, la ventilación mecánica y la monitoría. Y digo, bueno, esto es lo que hacemos nosotros hoy por hoy con otras 2 o 3 cosas adicionales y eso es lo que nosotros hoy llamamos el control de daños o la resucitación de control de daños, que pues tiene unas etapas y eso. Y posiblemente yo y todos los que están detrás mío, los residentes de cirugía, los estudiantes de medicina o los cirujanos jóvenes, es lo que conocemos nosotros como el control de daños. Y entonces, ¿qué pasó después de que llegaron a ese punto donde dijeron, listo, disminuimos la mortalidad? ¿Cómo fue ese proceso para que se llamara control de daños? ¿O qué pasó después de esos años que vinieron luego para que ya se llamara control de daños y le sumaran las otras cosas que tiene esto? Eso es muy interesante. Entonces, cuando estaba todo eso sucediendo, en el año 91, vino el doctor Feliciano aquí a Colombia y habló del control de daños, de qué era lo que se estaba desarrollando,
que en varios hospitales de Estados Unidos, el doctor Ibaturi, el doctor Escalea, Asensio, varios de ellos estaban haciendo cosas como cirugías cortas, abreviadas por etapas, empaquetando los pacientes y dejándole el abdomen abierto. Y al hacer cirugías no anatómicas, como nos tocaba hacer a nosotros, que era reconstruirlo completamente y cerrarlo, la gente estaba haciendo cosas por etapas, parciales. O sea, controlaba el sangrado con el empaquetamiento o dejaba ligaduras del intestino y del colon y el abdomen abierto, y eso comenzó a llamarse control de daños. Y en esa misma época mire que nosotros también estábamos haciendo algo parecido. Entonces cuando estábamos en el Congreso y oyendo la charla de Feliciano, yo le decía al doctor Ferraz, pero mira que estamos haciendo algo parecido, nosotros estamos empaquetando los pacientes, estamos haciendo cosas así. Entonces nosotros estamos como igual, estamos haciendo lo mismo. Y fue cuando ya en el año 93, entonces el artículo de Rotondo y el doctor Suat dijeron, esto se llama control de daños, y entendimos que era control de daños. Y entonces comenzamos, y ya veníamos haciendo, y hemos hecho control de daños, como lo has visto ahora en cada órgano. Tenemos una técnica, una innovación hecha por el mundo y hecha por nosotros. Nosotros hemos innovado en cada órgano en la cirugía de control de daños, y es como ¿cómo lo ves ahora? Entonces, esto es la evolución, y así fue creciendo, y después del control de daños como tal, pues además ya se le ha metido la resucitación en control de daños y todo esto. Pero fue un camino muy duro, muy complejo, porque hacer estos cambios en el mundo, les dijeron que eran cirujanos acobardados, porque no eran capaces de reparar todo, sino de dejar eso a medias. Pero se fue entendiendo y se fue demostrando que esta era la cirugía que había que hacer en los pacientes de trauma grave. ¿Cómo estamos hoy con la cirugía de control de daños y cómo es lo que se ha hecho en los órganos? ¿Cómo es la perspectiva hoy en día, para que le cuente a la gente, después de, ya pasamos muchos años del control del inicio? Pues, profe, a ver, yo, obvio, te oigo hablar y contar esta historia y intento ponerme como en ese momento, un momento muy difícil. Me llamó mucho la atención lo que contabas de los artículos, de que había que ir a la revista y sentarse allá a buscar si llegaba el volumen del Journal de Trauma para poder buscar el articulito ahí. Eso hace la diferencia. Nosotros hoy, lo que vos decís, uno mete las palabras claves en cualquier buscador y te aparecen los artículos y los artículos relacionados. Entonces hoy digamos que hay un flujo de información mucho mayor. Entonces, claro, en ese momento podían estar haciendo una cosa acá y otra en otro lado y no enterarse los unos ni los otros que estaban haciendo eso, y cada uno por su lado como trabajando por los pacientes. Pues, profe, hoy, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos lo que usted mencionaba de resucitación de control de daños. Son los pacientes muy graves que llegan y les hacemos la reanimación hemostática, que llaman, con los hemoderivados, o sea, transfundiendo hemocomponentes. Hacemos las cirugías abreviadas, que digamos que todo eso lo hemos ido aprendiendo, o lo aprendimos nosotros de la experiencia de todos ustedes, de cada órgano, cómo es que se hace la cirugía abreviada y cómo es que se hacen las cirugías no anatómicas. Aprendimos también de todos ustedes lo del abdomen abierto, y a mí no me tocó, o me tocó poco, esa transición a los sistemas de presión negativa, y hoy por hoy el abdomen abierto, por lo menos nosotros acá, casi todos los pacientes quedan con sistemas de presión negativa, que como para que los que están viendo entiendan un poco la diferencia entre un sistema de presión negativa y uno que no cuenta con ella. Es una bolsa que queda en el abdomen, fijada a la piel. Ese es el sistema tradicional o digamos que antiguo, y los sistemas de presión negativa son sistemas que vienen conectados a un computador pequeñito que te cuadra cuánto querés aspirar, si la aspiración que le vas a hacer al paciente es continua o discontinua, si querés una intensidad alta, media o leve, y entonces uno ahí cuadra un montón de cosas y constantemente le está aspirando todo lo que produce, y pues eso tiene un montón de beneficios que no. Y luego los pacientes estos los llevamos a la unidad de cuidado intensivo, donde dependiendo de las necesidades quedan intubados o no, se les da manejo con el ventilador,
se les da el soporte vasopresor que el paciente requiere y la monitoría que el paciente requiere, que lo mismo. Vos mencionabas, profe, el catéter de Swan-Ganz, que hoy por hoy se sigue utilizando, pero existen un montón de monitorías en la UCI dependiendo de las necesidades de cada paciente y dependiendo de lo que uno busque con cada paciente. Y luego las reintervenciones que el paciente necesita, que en eso también se ha ido evolucionando. Y antes se decía que cada 48 horas, hoy por hoy hacemos reintervenciones más cerca y antes de las 24 horas. Todo eso ha ido evolucionando, pero es muy interesante oír esa historia, porque así estoy entendiendo yo y toda la gente que nos está oyendo, que algunos seguramente sean estudiantes de medicina y se imaginen cómo sea eso de la cirugía, algunos residentes de cirugía que están metidos ahí y hacen control de daños todos los días, y también los fellows de cirugía de trauma y los cirujanos de trauma podemos entender de dónde viene todo eso. Pero, profe, claro, entonces yo lo aprendí porque yo hice mi formación en cirugía de trauma en el programa de cirugía de trauma de la Universidad del Valle, que es un programa formal y organizado de 2 años que te entrega un título de subespecialista en cirugía de trauma. Y yo veo que todo esto que me estás contando y toda esta evolución, ustedes la metieron en un programa de especialización, y entonces, que fue el que yo hice. Entonces fue que después de todo este proyecto que venían haciendo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza que dijiste, no, esto toca enseñarlo? Sí, yo creo que lo que dice José es muy interesante y muy importante, pero quiero contarles 2 cositas antes de responderle a él eso. El atraso nuestro era tan grande en todo que el ejemplo que nombró el catéter de Swan-Ganz se puso aquí en Cali, lo pusimos nosotros por primera vez en el año 90 y era 10 años atrás de que lo habían puesto en Bogotá, y 20 años atrás de que hubiera aparecido en el mundo. O sea, el atraso era... 20 años. 20 años atrás, 20 años. Entonces, en eso, para ver cómo era el atraso en cuidado intensivo en nuestros pacientes. ¿Y por qué no lo ponían, profe? ¿Qué creemos que pasaba? ¿Por qué no nadie se le ocurría si ya lo estaban poniendo? Claro. ¿Pero era porque no les llegaba la información, o porque les daba miedo ir a ponerlo, o porque los jefes decían todavía no, o porque era tecnología costosa, o por qué pasaba, profe? Yo creo que era que la gente primero no tenía buena información, y segundo, no se atrevía a hacer las cosas. Nosotros nos atrevimos a hacerlo de primeros, y todo el mundo nos cayó encima también, ¿no? Que cómo era posible que en un paciente de trauma le pusiéramos esos catéteres. Pero y así han sido todas las cosas. Y quería contarles que el desarrollo del control de daños y de todos estos órganos en control de daños, nosotros tuvimos la fortuna entre todo el grupo de recopilar todos los últimos 30 años que hemos hecho en cirugía de control de daños, y en la revista Colombia Médica de la Universidad del Valle está 30 artículos órgano por órgano de cómo hacemos el control de daños. Y todo esto, ahora sí viene la pregunta que dice José, ¿cómo hemos logrado construir todo esto y llegar a este momento? Vimos la necesidad de que formar cirujanos especialistas en trauma y emergencias. Pero esto te lo contaré en el próximo episodio del podcast. Yo creo que tienen que esperar en Innovación y Desafíos en Trauma el segundo episodio, y les contaremos qué son los cirujanos de trauma de emergencias hoy en día. Muchas gracias.